En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hay una mentira terrible que muchas veces se instala en el corazón del hombre moderno. La idea de que venimos de la nada y volvemos a la nada. La idea de que la muerte es una habitación cerrada, una cama fría, un último suspiro perdido en el silencio, una soledad absoluta donde nadie puede entrar. Pero la fe católica dice otra cosa. Y hoy deseo meditar con ustedes ese misterio y ese evento que ni tú ni yo podemos evitar, que es la muerte. Podemos evitar en la vida muchas cosas, muchas. Pero la muerte es un evento que más tarde, más temprano, de una forma o de otra, pues va a acontecer. La Iglesia no enseña que toda persona vea necesariamente a la Virgen, a Jesús, a un santo o a sus familiares en el momento de la agonía. Eso sería, pues, ir más allá de lo que podemos afirmar con certeza. No digo que no suceda, pero que no podemos afirmarlo con certeza que todos esos acontecimientos siempre suceda, pues, a todas las personas. Una persona lo va a vivir de una forma y otra, pues, de otra, ¿no? De manera diferente. Pero sí enseña algo profundamente consolador. El cristiano no muere abandonado. La muerte no rompe la comunión con la Iglesia. El alma no cae en un vacío anónimo. El moribundo entra en una hora sagrada, vigilada por Dios, rodeada por la oración de la Iglesia, asistida por los ángeles, sostenida por los sacramentos y acompañada por la intercesión de los santos y puesta ante la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El catecismo nos enseña que al morir el alma inmortal comparece ante el juicio de Dios y que quienes mueren en gracia o en amistad con Dios entran a la felicidad del cielo, ya sea de manera inmediata o después de una purificación. También enseña que los bienaventurados están reunidos alrededor de Jesús y María, con los ángeles y los santos que no paran de interceder por todos nosotros. Qué gracia tan preciosa se pierden los que no son católicos. Por eso, cuando decimos nadie muere solo, no estamos diciendo una frase bonita, romántica, para consolar sentimentalmente. Estamos diciendo una verdad profundamente católica. La muerte de un hombre no es un simple hecho biológico, es un acontecimiento espiritual. Desde el primer instante de nuestra vida hasta el último, Dios no nos deja sin custodia. El catecismo afirma que la vida humana está rodeada desde la infancia hasta la muerte por el cuidado y la intercesión de los ángeles. Y recuerda esto incluso la antigua súplica litúrgica que decía que los ángeles te conduzcan al paraíso. El doctor angélico Santo Tomás de Aquino lo expresa de una manera preciosa en su Suma Teológica y nos enseña justamente eso, que desde nuestra concepción
hasta nuestra muerte natural, un ángel custodio, un ángel guardián, está junto a nosotros y que incluso nos podría acompañar en el purgatorio para reconfortarnos. Fíjate qué tarea tan bonita. Y ni tú ni yo tenemos idea de todas las gracias y todos los peligros que ese ángel nos haya podido evitar. Nos ha podido dar protección, ya sea sobre peligros físicos o peligros espirituales. Pues bien, esto significa, y aquí quiero ir a un punto importante, que cuando un anciano agoniza en una residencia, cuando un enfermo respira con dificultad en una cama de hospital, cuando alguien muere aparentemente solo en su casa, cuando una persona pierde la conciencia y ya no puede responder a los suyos, no por eso queda fuera del radio de acción de Dios. Puede que sus ojos ya no reconozcan a los presentes, a sus familiares más allegados. Puede que su boca ya no pueda rezar. Puede que su cuerpo esté maltrecho, esté débil, vencido, reducido a una respiración frágil. Pero su alma sigue siendo conocida por Dios. Y allí donde los médicos ya no pueden entrar, allí donde la familia solamente puede llorar y rezar, allí donde la ciencia solo puede medir el pulso, la gracia todavía puede actuar. Por eso, la Iglesia no abandona a sus hijos en la agonía. La Iglesia nos acompaña hasta en ese último momento. La Iglesia reza con ellos, los unge, les ofrece el perdón sacramental cuando es posible, les da la Eucaristía como viático, ¿verdad? Para que ese sacramento lo acompañe hacia la eternidad. Como alimento, ¿verdad? Eso significa el viático, el alimento para el último viaje. El catecismo dice que la comunión recibida en ese momento tiene una importancia particular. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Es el sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Qué impresionante cuando el mundo dice, ya no hay nada que hacer. La Iglesia nos dice, aún queda lo más importante. Aún queda preparar ese alma. Aún queda invocar la misericordia de Dios. Aún queda entregar al moribundo en manos de Cristo. Aún queda pedir a la Virgen María que esté presente ahora y en la hora de nuestra muerte, tal como rezamos en el Ave María. Fíjate, ¿y nunca lo pensaste? Cada vez que rezamos un Ave María, ¿qué estamos diciendo? Ruega por nosotros pecadores. Ahora, o sea, en este mismo momento y en la hora de nuestra muerte. O sea, que María se acuerde de nosotros, que ruegue por nosotros en la hora de nuestra muerte. Y aquí aparece un punto bellísimo, la presencia de María en la muerte cristiana. La Iglesia en la salve la llama Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Y le pide que vuelva hacia nosotros sus ojos misericordiosos y que después de este destierro nos muestre a Jesús. Eso es exactamente lo que el corazón católico espera en la última hora. Que la madre no se aparte cuando el hijo tiembla. Que la Virgen no abandone al alma
cuando ésta se acerca a su juicio. Que María, que estuvo al pie de la cruz, cuando su hijo agonizaba, esté también cerca de los hijos de la Iglesia cuando atraviesan su propia cruz final. No es casualidad que el pueblo cristiano haya invocado durante siglos a San José como patrono de la buena muerte. El Papa Francisco recordó que esta devoción nace de la contemplación de la muerte de San José, acompañado, según la piadosa tradición, por Jesús y María. Pensémoslo bien. Si la muerte ideal de un cristiano es morir en gracia, asistido por Cristo y bajo la mirada maternal de María, entonces San José aparece como ese modelo silencioso de esa muerte bendita. No una muerte espectacular, ¿verdad? No una muerte sin dolor necesariamente, sino una muerte acompañada por los nombres más santos: Jesús y María. Por eso, tantos católicos han rezado: Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Esa oración no es superstición, es una súplica teológica. Es pedir que la Sagrada Familia nos acompañe cuando nuestra familia terrena ya no pueda retenernos. Pero surge entonces una pregunta. ¿Pueden aparecer los familiares difuntos a una persona que está muriendo? La doctrina católica debe responder con prudencia a esto. No debemos de convertir cada experiencia en dogma. No debemos afirmar automáticamente que todo lo que una persona ve en la agonía viene de Dios. Tampoco debemos caer en espiritismo, invocar muertos o una curiosidad malsana por el más allá. El catecismo rechaza expresamente la adivinación, la evocación de muertos y el recurso a mediums. Pero una cosa es invocar a muertos por curiosidad o por control, y otra cosa distinta, por eso es que lo quiero diferenciar, es que Dios libremente permita el consuelo en la agonía. La comunión de los santos nos da ese marco. El catecismo enseña que la unión con los hermanos que murieron en la paz de Cristo no se interrumpe, sino que se refuerza por el intercambio de bienes espirituales. Estamos unidos por un vínculo, que es el amor. También enseña que los santos interceden por nosotros y que la Iglesia honra y reza por los difuntos. Por tanto, no es contrario a la fe pensar que Dios pueda permitir en ciertos casos que un moribundo sea consolado con la presencia de alguien que le amó santamente en vida. Una madre, un padre, un esposo, una esposa, un hijo, un hermano, un amigo. No porque esos difuntos actúen independientemente de Dios, sino porque todo consuelo verdadero viene de Dios y está sometido a su providencia. Aquí entran las experiencias privadas. A lo largo de la historia, muchas familias, sacerdotes, religiosos, médicos, enfermeros, han contado algo parecido. Personas agonizantes que poco antes de morir parecen mirar a alguien que los demás no ven. Enfermos que llaman a su madre fallecida. Ancianos que extienden la mano como si alguien hubiera venido a buscarlos. Moribundos que pasan de la angustia a una paz inexplicable. Personas que
sin haber hablado durante horas, pronuncian un nombre amado y mueren serenamente. Y aquí os voy a contar una experiencia que me la contó un sacerdote cuando lo entrevisté. Él estaba en cuidados paliativos y nos contó una experiencia pues bastante curiosa y que nos puede dar bastante luz en este asunto. Él fue llamado a una habitación, a una señora pues que estaba muy mal, que estaba por morir, estaba bastante grave. Entonces pues llamaron al sacerdote para que éste pues le diera los últimos sacramentos, la unción de enfermos, la Eucaristía, etcétera. Pero esa mujer llevaba en coma bastante tiempo. La Eucaristía iba a ser complicado que se la administraran. Pero bueno, el caso es que el sacerdote llegó a la habitación, comenzó a hacer el ritual, pero una de las enfermeras estaba allí y estaba viendo, pues, entre la puerta. Entonces nadie esperó que esa señora se incorporara, estaba en coma. Esa mujer se sentó sobre la cama y le dijo al sacerdote: «Dese prisa que me están esperando». Y así un poco agitada, ¿no? «Dese prisa que me están esperando». Entonces el padre, pues, abrevió un poquito el ritual, le administró el sacramento de la unción de enfermos, sacó el viático y cuando le dio la comunión, el cuerpo de Cristo, amén, le coloca la Sagrada Eucaristía sobre la lengua a esa señora que decía que la estaban esperando, al recibir la comunión, cayó muerta. O sea, estaba esperando recibir esos últimos auxilios de la Santa Iglesia, los sacramentos. Hermanos, pidan muchísimo a Dios para que no moramos sin los sacramentos. Al menos la unción de enfermos. Al menos, si estamos conscientes, obviamente, confesión y la comunión. Eso sería un regalazo por parte de Dios. Yo se lo pido mucho al Señor. Que en mi última agonía no me falten los sacramentos. Porque es lo que nos va a acompañar ante aquel que nos amó tanto, pero también nos espera como juez. Ya no sabemos si juez de misericordia o un juez que quiera administrar su justicia. Por eso pídele mucho al Señor porque reciba los sacramentos. Pues bien, la medicina paliativa contemporánea también ha estudiado muchísimo este fenómeno, bajo el nombre de sueños, visiones al final de la vida, las ECMs o experiencias cercanas a la muerte. Un estudio longitudinal con pacientes de hospicio encontró que los sueños o visiones más comunes incluían familiares y amigos fallecidos o vivos. Otro trabajo publicado sobre experiencias al final de la vida señala que alrededor del 50-60% de pacientes conscientes en fase terminal pueden experimentar este tipo de sueños o visiones con presencia frecuente de familiares, amigos o figuras religiosas. La fe católica no necesita esos estudios para creer en la vida eterna. Pero esos testimonios muestran algo interesante, incluso desde la observación humana. La muerte no siempre se presenta como un apagón frío. Muchas veces en la frontera final aparecen signos de reconciliación, compañía, memoria, perdón y paz. La Iglesia, sin embargo, va
más profundo, no se queda en la emoción del fenómeno. La pregunta católica no es solo ¿a quién vio? La pregunta católica es ¿está esa alma preparada para encontrarse con Dios? Porque el centro de la muerte cristiana no es ver a un familiar. El centro de nuestra fe es encontrarnos con Cristo. El familiar puede consolar, el ángel que nos acompaña, nuestro ángel guardián, nos puede conducir, la Virgen puede interceder, San José puede asistirnos en nuestra muerte, los santos nos pueden acompañar y también interceder, pero quien salva es Cristo, quien juzga es nuestro Señor Jesús y quien abre el cielo es nuestro Señor. Y aquel que venció la muerte es Cristo. Por eso, si una persona en agonía dice, veo a mi madre, el católico no debe de responder con burla, obviamente, ni tampoco con miedo. Tenemos que escuchar, acompañar, rezar, pero sobre todo debe ayudar a esa alma a entregarse a Dios. Jesús, en ti confío, Señor. Ten misericordia. María, ruega por él. San José, acompáñalo en ese último instante. Ángel de la guarda, condúcelo. Hay familias que se asustan cuando el moribundo habla con alguien invisible. Pero muchas veces ese momento puede ser una gracia para los que se quedan, porque les recuerda que la persona que aman no es solo un cuerpo que se apaga, es un alma que está entrando en el misterio. Y qué misterio tan tremendo. En la agonía se recapitula toda una vida. A veces vuelve la infancia, nuestra madre, las culpas, las heridas, la oración olvidada. A veces vuelve el nombre de Dios. Por eso, la última hora puede ser también la hora de la misericordia. Una enfermera católica con décadas de experiencia en cuidados paliativos relataba que al acercarse la muerte, algunos pacientes parecen recibir visita de seres queridos fallecidos. Y contaba casos de enfermos que señalaban o miraban hacia una presencia invisible poco antes de morir. Pero muchos dirán, sí, claro, como saben que está muerto, pues se acuerdan y le pueden venir esos pensamientos. Pero fíjate que incluso ese tipo de acontecimientos han ocurrido, que esas personas han visto almas de fallecidos que él no sabía que habían fallecido. No tenía manera humana de saber que esa persona estaba fallecida. Entonces, es un punto también a tener en cuenta. Para el mundo incrédulo, esto puede ser solamente neurología, memoria, la química cerebral. Y ciertamente hay que ser prudentes. No todo fenómeno psicológico es sobrenatural, obviamente. Pero para un médico tampoco existe contradicción necesaria entre el proceso corporal de morir y la acción misteriosa de la gracia. Dios puede servirse incluso de la memoria, de los afectos, de los vínculos santos y de las últimas luces de la conciencia para preparar el alma. La muerte no es magia. La muerte no es apagar un televisor. La muerte no es apagar la lámpara. La muerte es juicio. Pero para quien se abre a Dios, también puede ser misericordia. La Iglesia lo expresa de manera impresionante en sus oraciones. En sus oraciones por los moribundos. Y recomienda rezar junto al agonizante, alternando palabras breves con silencios. Y propone ejaculatorias como, aunque camine en cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Santa María, ruega por mí. San José, ruega por mí. O, por ejemplo, la que hemos dicho antes, ¿no? Jesús, María y José,
asistidme en mi última agonía. Y cuando la muerte se acerca, la oración dice lo siguiente: sal, alma cristiana de este mundo, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que sufrió por ti, en el nombre del Espíritu Santo que fue derramado sobre ti. Fíjate en esto. La iglesia no le habla al cadáver como a una cosa, le habla al alma como a alguien que parte. El cuerpo, de acuerdo, se fue al sepulcro, al crematorio, a donde sea. Pero la iglesia habla al alma. Y después la iglesia igualmente invoca, hace la siguiente invocación: santos de Dios, venid en su ayuda. Ángeles del Señor, salid a su encuentro. Esa es la verdadera imagen católica de la muerte. No un alma abandonada en la oscuridad, sino una iglesia entera, inclinándose sobre uno de sus hijos y diciendo: no caminas solo, te entregamos a Dios. Que los santos vengan en tu ayuda, que los ángeles salgan a tu encuentro, que Cristo que te llamó te reciba. Fíjate qué belleza. Es triste, sí, pero qué belleza. Cuando te das cuenta de que no abandonas a tu ser querido a la nada, sino que se lo entregas a aquel que lo llamó, que es Cristo, y le pides a Cristo que lo reciba. Obviamente, esto no va a eliminar el drama de la muerte. La muerte sigue siendo algo serio, sigue siendo consecuencia de nuestros pecados, sigue siendo el momento del juicio particular, sigue siendo una frontera que ningún ser humano puede cruzar por otro. Pero Cristo ha entrado en esa frontera. Cristo murió. Cristo descendió al lugar de los muertos. Cristo resucitó. Y desde entonces la muerte ya no tiene la última palabra. Por eso, cuando un cristiano agoniza, no estamos ante una derrota absoluta. Estamos ante un parto espiritual. El cuerpo se apaga, sí, pero el alma despierta ante Dios. Los sentidos exteriores se cierran, pero puede abrirse una luz interior. La familia terrena suelta la mano de su familiar. Toca la hora de partir, la hora de la separación. Ahí está el dolor. Ahí está el verdadero dolor. Mientras estás en el duelo, mientras estás velando a ese ser querido, sí, duele. Pero el dolor está cuando ese cuerpo lo depositamos en el sepulcro y toca la separación. Toca darte la vuelta y tirar para casa mientras dejas en ese lugar a tu ser querido. Ahí está el verdadero dolor, en la separación. Pero como he dicho, la familia terrena suelta la mano. Pero la iglesia celestial sale al encuentro. La habitación puede parecer pequeña, pero puede estar llena de ángeles, de santos. La cama parece pobre, pero puede convertirse en un altar. La agonía parece silencio, pero puede estar llena de intercesión, de oración interior. Quizás el moribundo vea a su madre rezando el rosario como cuando era un niño. Quizás vea a su padre ya purificado mirándolo con una paz que jamás tuvo en la tierra. Quizás vea a un santo al que invocó durante años. Quizás perciba a su ángel custodio, ese compañero invisible e inseparable que lo acompañó desde su concepción hasta ese último combate. Quizás sienta la presencia de la Virgen, con su ternura, con su auxilio, como una madre
que no lo abandona. O quizás no vea nada y aún así no estará solo, porque la presencia de Dios no depende de que los ojos humanos la perciban. A veces la mayor gracia no es ver, sino confiar. Bendito o benditos aquellos que creen sin haber visto, dijo Jesús. Hay personas santas que mueren en silencio, sin visiones, sin fenómenos extraordinarios, sin palabras finales, y sin embargo mueren abrazadas por Dios. Hay pecadores que en ese último instante reciben esa gracia de arrepentimiento que nadie más ve. Quizás esa persona tan mala, tan malvada, que tú conocías en vida, quizás en ese último momento, en su interior, mantuvo un diálogo íntimo con Dios. Eso no lo conocemos ni tú ni yo. A veces podemos pensar que alguien malo se ha podido condenar y quizás se salvó. Quizás tú y yo pensamos que alguien era muy piadoso y quizás se condenó. No sabemos. No sabemos. Pero qué bonito y qué esperanzador es que el Señor le da el mismo salario tanto al trabajador que empieza por la mañana como el que comienza a media tarde. Qué bonito es eso. Te puedes arrepentir en el último instante y te salvas, porque Dios te espera. Dios es Padre y Dios sabe esperar mejor que nadie. Y Él puede tocar tu corazón en ese último instante, dándote la gracia del arrepentimiento y claridad para entender la vida que hemos llevado y pedirle de todo corazón el perdón. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ya con eso te aseguras el purgatorio, no te condenas. Si te arrepientes de todo corazón, pídeselo al Señor con muchísima fe. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y el Señor, que es rico en misericordia, te perdona. Te perdona. Pues hermano, yo espero que este video sea esperanzador y que quizás tú que me estás viendo, quizás que has tenido una pérdida recientemente, ten esperanza. Cristo resucitó y todos resucitaremos junto a Él. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Dios te guarde, Dios te bendiga.